Fíjese lo que dice Colosenses 2:8, para que luego podamos tomar asiento. Dice, mirad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Y eso implica poner atención, ¿cierto? Cuando nuestro pastor Abel predica, ¿cierto? Él ocupa siempre una frase que dice, míreme, ¿cierto? Porque requiere que le pongamos atención, ¿cierto? Los apóstoles, cuando iban a hacer milagros, si usted lee el libro de los Hechos, cuando ellos hacían milagros y señales para predicar y se encontraban con los paralíticos, dicen los relatos que ellos, mirando al paralítico y fijando los ojos en él, le decían, levántate, ¿cierto? Entonces, hay cosas en las cuales nosotros tenemos que poner atención. Y mirar no tan solo significa ver. Usted puede ver este salón, pero cuando usted lo mira detalladamente, se va a dar cuenta de todo lo hermoso que es, de lo grande o de lo pequeño que puede ser. Y cuando usted lo empieza a mirar con mayor detalle, se dará cuenta que a lo mejor en los muros hay pequeñas grietas. Se podrá dar cuenta que a lo mejor hay imperfecciones en la pintura. Se podrá dar cuenta que a lo mejor en el techo hay ciertos detalles, porque usted ya no está solo viendo, sino que está mirando. Y necesitamos poner atención en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no puede ser tan solo ver. ¿Sí? Si bien es cierto, las escrituras dicen, no es por vista, sino que es por fe, pero estamos llamados a mirar detenidamente las cosas que nos rodean. Mire lo que va a decir Pablo a continuación. Mirad que nadie os engañe. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Pablo no le está escribiendo a la gente del mall. Pablo no le escribe a la gente del metro. Pablo no le está escribiendo a la gente que transita por la autopista. Pablo le escribe a la iglesia que está en Colosas y le dice, mirad, dejad, no se dejen engañar. Entonces esa palabra es para nosotros que hoy día somos iglesia. Debemos estar atentos para no dejarnos engañar. ¿De qué cosas podemos ser engañados? Fíjese lo que dice el verso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, aquí Pablo menciona por lo menos 4 cosas sobre las cuales nosotros podemos ser engañados y que se dan al interior de la iglesia. Y establece el fundamento, ¿cierto?, en lo cual nosotros nunca seremos engañados, que es Cristo. Pero tenemos que saber diferenciar estas cosas que Pablo está mencionando. Cuando hablamos de filosofías, por favor tome su asiento. Luego voy a seguir leyendo el resto de los versículos para poder hacer, ¿cierto?, el desarrollo del sermón. Cuando Pablo habla de las filosofías, se está refiriendo precisamente a todas las ideologías humanas que entran y que están entrando en la iglesia. Cosas que nos sacan del camino. Ideologías, ¿cierto? Lo mencionaba recién, ¿cierto? La Constitución, ¿cierto? Y aunque muchas veces digamos que tenemos que tener una voz o que tenemos que pronunciarnos sobre ciertas cosas, pero eso no puede ser, por ejemplo, algo que esté gobernando a la iglesia. La iglesia no puede estar inclinada por una de las dos opciones. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo menciona en la carta a los Filipenses que nuestra ciudadanía ya no está acá, sino que está en los cielos, con Cristo. Y lo que suceda aquí en esta tierra, lo que suceda en nuestro país, independientemente de cuál sea cualquiera de las dos alternativas que gane, el control siempre lo tiene Cristo. Obviamente nosotros tenemos que, como creyentes, pensar qué es lo mejor para nuestra nación. Pero eso no puede ser una filosofía. Lejos esté de nosotros y de esta casa que estemos enseñando política un día acá. Y si algún día lo hacemos, repréndanos. Porque no es lo que la iglesia debe hacer. No es lo que la iglesia debe instruir. No es, ¿cierto?, si usted es de izquierda o si es de derecha, si apunta por un candidato o por otro. Son filosofías humanas. La iglesia no es comunista, no es socialista, la iglesia no es capitalista. La iglesia pertenece a un reino, al reino de Dios. Y en los evangelios se plantea que cuando uno busca el reino de Dios y su justicia,
las cosas son añadidas. Por lo tanto, cualquier modelo económico al cual nosotros nos queramos adscribir o pertenecer, nunca podrá ser mejor que lo que es el reino de los cielos. Nunca. Esas son filosofías humanas. Y aunque nosotros no queramos, muchas veces entran en nosotros y están presentes en las iglesias. Pero Pablo dice, mirad, que nadie os engañe, porque son parte del engaño. Se levantarán falsos maestros enseñando cosas que no corresponden. Errores que a veces nos hacen quitar la mirada correcta del Señor, que nos hacen entender cómo es la relación de Dios con nosotros por medio de Cristo y nos hacen tener una relación incorrecta. Porque muchas veces nosotros creemos que por tener más cosas o por tener ciertas cosas somos bendecidos y aprobados por el Señor. Pero fíjese que cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, le dice, procura presentarte como un obrero aprobado, ¿cierto? Que traza bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Pablo no le dice, procura a Timoteo tener el último teléfono. No le dice, Timoteo, procura ser full en las redes sociales. No le dice, Timoteo, que todos te conozcan. Le dice, Timoteo, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. Esa es la aprobación, parte de la aprobación que nosotros tenemos que buscar en el Señor. Lo demás son filosofías humanas. No estoy en contra, para nada, de todas las cosas que Dios nos pueda dar. Gloria a Dios por eso, y si las tenemos, disfrutémoslas, porque tenemos que saber administrarlas también, y tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores, sabios, pero no es el fin de nuestra relación con el Señor. No es el fin, no es el propósito final que nosotros podamos tener una vida feliz en los 80 o 90 años que vivamos en esta tierra. Si Dios nos permite eso, qué grande y misericordioso es nuestro Dios, porque las Escrituras relatan y mencionan que si somos discípulos tendremos que padecer los sufrimientos de Cristo. ¿Me puede decir amén a eso? Lo veo con cara de preocupado. Pero esta es la palabra del Señor, lo que Pablo está hablando a la iglesia. Y si Pablo lo está hablando a la iglesia es porque es importante. Puede que no nos guste, puede que a lo mejor lo encontremos un poco duro, pero es lo que edifica y construye sobre nuestra vida. Porque a veces nos dejamos engañar sin querer. Caemos en nuestra propia trampa. Fíjese que también a veces, como dice Pablo acá, caemos por medio de huecas sutilezas, detalles, engaños, trampas, cosas que nosotros creemos que son correctas, pero no lo son. Cosas que al interior de la iglesia parecieran ser muy bonitas, pero no lo son. El hecho de que alguien esté acá enseñando no necesariamente significa que siempre está diciendo lo correcto. Hay un desafío para ustedes, para nosotros cuando estamos sentados abajo, de examinar las Escrituras, de ver lo que se está predicando, de entender. Pablo dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Huecas sutilezas, porque yo le puedo estar dando una charla motivacional y usted puede irse sumamente inflado y diciendo, voy de triunfo en triunfo, el Señor me ama, y su vida cuánto fue edificada, y da la vuelta a la esquina y vuelve a tropezar con el mismo error. Vuelve el día martes y vuelve a estar desmotivado por las mismas cosas. Llega el día jueves y nuevamente se siente lejos del Señor, y llega el día sábado y lo único que quiere es que sea el domingo el servicio para venir a llorar y reentregar, ¿cierto?, sus cargas al Señor. Siendo que desde el día lunes hasta el sábado deberíamos vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en las victorias del Señor. Yo, aun cuando fuésemos atribulados por distintas circunstancias, llegar el día domingo a dar gracias al Señor por su fidelidad, por lo bueno que Él ha sido,
por todo lo que Él nos ha dado. Pero incluso fíjese que funcionamos tan erradamente que a veces no recibimos lo que tenemos en nuestra casa. A veces prestamos más atención a lo que alguien de afuera pueda venir a decir, porque tiene un acento extraño, porque lo dice con otra gracia, porque se mueve de forma diferente, y no lo sabemos. Debemos examinar las cosas que hacemos y no nos dejemos engañar. Otras cosas que también pueden llevarnos al engaño como iglesia son las tradiciones de hombre. Y en muchos lugares, ¿cierto?, que a veces nosotros igual hablamos o los miramos desde el pasado como cosas que creemos que no corresponden. Hombres allá, mujeres acá, qué con corbata, qué con falda, qué con moño, qué con vestido, qué sin pantalones, que son tradiciones y que muchas veces nos alejan del Evangelio. Y hoy día nosotros nos creemos muy modernos, ¿sí o no? Porque tenemos un teléfono para predicar, porque tenemos batería, porque tenemos órganos. Pero fíjese que en todo eso también a veces pecamos de tener preceptos y tradiciones humanas que nos alejan del Señor. Barreras, cosas que nos impiden ser parte de lo que es la iglesia y nos alejan porque no están fundamentadas en Cristo, porque no son la verdad que está en la palabra, porque no son la realidad. Una de las cosas más interesantes, y se lo cuento porque tengo la hermosa oportunidad y bendición de poder enseñar, es que en el tiempo hemos podido aprender con mi esposa que las sectas y las desviaciones que suceden, ¿cierto?, donde las personas son engañadas, nacen de una lectura errada de las Escrituras, porque toman un texto y lo desvían, porque lo acomodan a lo que ellos necesitan y generan un dogma, generan una verdad equivocada. Una cosa es que algo sea verdad y otra cosa es que eso se transforme en una realidad. Por ejemplo, cantamos, digno es el Señor. Eso es una verdad, pero también es una realidad. Porque eso está sucediendo en el cielo y es real. Pero hay otras cosas que pueden ser una verdad y puede ser que esté en la Escritura, pero no necesariamente son una realidad si están en el contexto equivocado, o si se están aplicando mal, o si se está dando un uso inadecuado. Entonces tenemos que prestar atención, tenemos que tener nuestros lentes espirituales, nuestra visión aguda para poder ver y no dejarnos engañar. Fíjese que esto es lo más, ¿cierto?, extraordinario, lo más raro que a veces pasa en las iglesias. Fíjese que Pablo aquí menciona también los rudimentos del mundo. Y cuando Pablo menciona esto, lo que se está refiriendo es que la iglesia en algunas situaciones empieza a funcionar como funciona el mundo. Y no funciona según el modelo que Cristo la diseñó. Y la iglesia comienza a hacer cosas que Cristo nunca le pidió que hiciera. Y deja de hacer aquellas que sí son necesarias. Y está fundamentada en rudimentos del mundo. En esas cosas nosotros tenemos que poner mucha, pero mucha atención. Porque son aquellas que nos van a tener en engaño. Y debemos examinar nuestra vida. Amados, yo lo quiero invitar a que durante la semana usted pueda examinar su vida y ver si es que hay algo de esto que está engañándolo, si hay algo de esto que lo está atrapando y que lo está sacando de su caminar correcto en Cristo, porque eso es importante para la vida del creyente. La iglesia no va a dejar de ser, pero si alguno está siendo engañado, entonces deja de ser de la iglesia. Fíjese que Pablo, entonces luego de eso, ¿cierto?, se va a extender en todos los versículos que me quedan para leer respecto de cuál es el fundamento. Voy a leer de nuevo el versículo 8 para que lo podamos ver, porque solamente dice una frase, pero luego la desarrolla tan ampliamente que es allí donde nosotros sí tendremos que mirar. Eso sí es lo que tendremos que prestarle atención. Eso es donde nosotros nos tendremos que parar, la verdad de su palabra, en Él. Fíjese lo que dice el verso 8 de nuevo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Me encanta esto a mí del idioma. Dice, aquí lo va a explicar, ¿cierto? Verso 9, porque. Entonces es una respuesta, ¿cierto? Porque. ¿Por qué debemos poner la mirada entonces en Cristo? Y estar muy atentos a eso. Porque en Él habita corporalmente toda, no hay algo que quede fuera, toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Es una verdad y también es una realidad. Y vosotros, diga así, yo, ustedes, yo, ¿cierto? Digamos nosotros, estamos, ¿cómo dice? Completos. Yo le pregunto, ¿hay algo que nos pueda faltar? ¿Hay algún detalle, alguna imperfección, ya sea en lo espiritual o en lo natural, en lo cual estemos escasos? ¿O algo en que nosotros no tengamos y sintamos que estamos débiles o que nos falta? Si hubiese algo, porque a todos nos puede pasar en un minuto que sintamos que nos falta algo. Debemos ser honestos, ¿cierto? El que dice, no me falta nada, permítame que levante la mano para ir a postrarme delante de Él, porque es casi un ángel. Porque a mí me han faltado muchas cosas y he sentido muchos vacíos. Pero cuando leo este pasaje es como una inyección, porque en Él estáis completos y nada falta. Entonces, si sentimos que algo falta, lo que nos está faltando es Cristo. Si algo falta, llámese economía, llámese salud, llámese situación sentimental, laboral, político, lo que sea, lo que quiera mencionar. Si algo nos falta, entonces, ¿qué es lo que está faltando? Cristo. ¿A quién tenemos que buscar para sentir esa totalidad en nuestra vida, para sentirnos plenos y llenos? Es Cristo. ¿Habrá algo entonces bajo esa perspectiva de lo que esté en el mundo? ¿Alguna hueca sutileza? ¿Alguna tradición de hombre? ¿Algún rudimento de este mundo que nos pueda llenar? No, porque usted puede buscar que Cristo y que Dios le dé todo lo material, que le dé todos los anhelos de su corazón y que cumpla todos los deseos y sentirse vacío, porque si no tiene a Cristo, no tiene nada, porque en Él estamos completos. O sea, no falta nada, en Él estamos completos, absolutamente completos. Por lo tanto, si nos paramos en Cristo, estamos listos. Si nos paramos en Cristo, no hay nada más, no falta nada más, estamos absolutamente llenos. Piensa en sus situaciones, piensa en las cosas que tenemos que vivir. Fíjese que el otro día reflexionaba sobre lo siguiente. A raíz de la vivencia de la hija de una de nuestros hermanos. Muchas veces nos quejamos o sufrimos por no tener las cosas que queremos. Un par de zapatos, un par de zapatillas, ¿cierto? Porque no tenemos lo que queremos, no es de la marca, no es del color, no es del modelo. Y nos sentimos frustrados. Y fíjese que hay otros que daría lo que fuera por tener lo que usted tiene, ¿cierto? Pero fíjese, hay otros que daría lo que fuera para tener los pies, aunque fuera para ocuparlos descalzos. Porque en Él estamos completos. Cuando usted se levanta y ve que no le falta nada, cuando usted despierta y ve que puede respirar, que tiene salud, que aunque tenga un empleo pequeño no le falta nada, está completo en Él. Estamos absolutamente completos en Él. Y debemos aprender a valorar y agradecer todo lo que Él nos da a nosotros, con tanta pasión, con tanta gratitud. Pablo también va a mencionar en esta carta que en el capítulo 3, más adelante, que debemos aprender a mirar las cosas de arriba, que allí debe estar nuestra mirada, porque allá está Cristo, porque en Él estamos completos y no nos falta nada.
debemos entonces vivir confiados. Debemos vivir tranquilos, descansando en el Señor. Cuando llega la alerta, en el caso mío que trabajo en el área de finanzas, que llega la alerta y dice, el dólar subió, que siga subiendo. En algún momento caerá. Mi economía la tiene el Señor. El INE publicó la tasa de no sé qué cosa. Gloria a Dios, estoy trabajando. Puedo hacer mi empleo. Porque me siento completo en Él. Y es la plenitud que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros debemos sentir. ¿Por qué otra cosa debemos estar entonces con nuestra mirada solamente en Cristo y ser agudos en nuestra mirada? Porque solamente por medio de Cristo nosotros estamos en un pacto con Él. Y los pactos no son para romperse, los pactos son para cumplirlos. Y este pacto que hizo Dios con nosotros por medio de Jesucristo es tan potente y tan poderoso que tiene garantizado nuestro futuro. Hoy día el mercado de las pólizas tiembla con todo este tema económico global. No saben qué asegurar, hasta cuándo asegurar o cómo asegurarlo. Pero nuestra vida está asegurada en el Señor. Y debemos vivir tan confiadamente en eso. Mire, aquí viene un punto, ¿cierto? Pero ahí lo que debería venir antes es también un ¿por qué? ¿Ya? Porque, ¿cierto? Entre paréntesis, en Él también fuisteis circuncidados. Señal de pacto, ¿cierto? Por una parte, señal de pacto. Abraham, ¿cierto? Dios hace un pacto con su pueblo en Abraham, ¿cierto? Y el signo físico de eso era la circuncisión, ¿cierto? Un tema quirúrgico en el cuerpo del hombre. Y con eso hizo un pacto. Y todos los que estaban en medio de ese pacto eran reconocidos como el pueblo de Dios. Pero fíjese que ahora Pablo dice, porque en Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano. Ese pacto tiene que ver con un pacto en lo espiritual con nosotros, con nuestra vida en la eternidad, con nuestra vida que va a partir desde los 70, 80, 90 años cuando ya no estemos acá, porque ya estamos circuncidados por Él. Y fíjese que el Señor nos da esta directriz, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, el Señor sacó ese pecado que estaba en nosotros. Eso fue lo que cortó. Ya no cortó algo sobrante. Cortó el pecado que había en nosotros. Para que podamos vivir tranquilamente. Naturaleza pecaminosa la vamos a tener hasta que el Señor venga. Pero el pecado que había en nosotros, ese cuerpo carnal pecaminoso, el Señor lo cortó. Dijo, cuando me recibieron, se fue, limpio nuevamente. Dígame, ¿qué elemento del mundo, qué tradición humana, qué sistema puede limpiar nuestra vida como la circuncisión que hizo Cristo por nosotros? ¿Habrá algún partido político que pueda redimir nuestra vida? ¿Habrá algún cierto modelo económico que nos pueda garantizar nuestro futuro? A lo mejor, ¿cierto?, podrá dejarle algo de herencia a sus hijos por un par de años, pero va a depender cómo ellos la administren. Pero su vida en la eternidad no dependerá ni del socialismo, ni del capitalismo, ni de cualquier otro modelo. Dependerá de nuestra vida posicionada en Cristo, porque Él la circuncidó. Y usted y yo somos parte de ese pacto. Y usted y yo estamos ahí. ¿Qué más? Fíjese que este pacto que hizo el Señor con nosotros nos hace partícipes en su muerte. Dice el pasaje que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. O sea, nuestra transición a la vida eterna está lista, está garantizada. No necesitamos ir a la cruz, porque Él ya nos colocó ahí cuando murió, hace 2000 años atrás. Y cuando usted, y le aprovecho de preguntar si hubiese alguien que no está bautizado, que sea el momento de hacerlo, porque usted no necesita prepararse. Lo que usted necesita es entender que el bautismo es parte
de la obra redentora del Señor en su vida. Porque fíjese que dice que si usted fue bautizado y sepultado en las aguas, fue muerto juntamente con Cristo. Y cuando sale del agua, juntamente con Él resucitado. Por lo tanto, cuando llegue el momento, el día, la hora que Dios tiene señalado para usted, con el Señor. Yo le pregunto, ¿habrá algún sistema de este mundo? ¿Alguien podrá decirle algo diferente a esto que le pueda traer tanta paz y garantizar nuestra vida eterna? ¿No, cierto? Entonces fíjese cómo a veces nos dejamos engañar realmente por lo que dice Pablo. Huecas sutilezas, cosas tan elementales y que nos distraen. Pero yo sé que a contar de este lunes, nosotros vamos a agudizar nuestra mirada y no nos dejaremos engañar por nada, sino que tendremos nuestra mirada puesta en Cristo. Amén. ¿Por qué más? Entonces debemos poner nuestra mirada solamente en Él, ¿cierto? Y vivir confiados en la obra de Él. Porque Él hizo algo, ¿cierto? Aparte de quitar nuestro pecado, hizo algo que nadie más tampoco podía hacer. Lo estábamos cantando acá, ¿cierto? Él decía, nuestra hermana Sarita, que Él tomó el rollo porque no había nadie más que lo pudiera tomar, ¿cierto? Y dice que estaban todos compungidos en Apocalipsis, ¿cierto? Juan estaba llorando porque no había nadie digno. Pero dice que apareció el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, y tomó el rollo. Y sacó el sello y lo abrió, ¿cierto? Eso sucedió cuando Cristo triunfó en la cruz. ¿Y sabe qué es lo importante? Que como nadie más lo podía hacer, y solamente Él lo hizo, pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Porque el pecado es una deuda. Imagínense que nosotros a veces sufrimos por pagarle, ¿cierto?, a ese sucio Falabella, a ese sucio Almacén en París, sufrimos por pagarle, ¿cierto?, a ese te reprendo Ripley, ¿cierto?, porque no te quiero ver más, ¿cierto?, ABCDIN y todos esos bancos que nos asedian, ¿cierto?, y nos cobran, porque una deuda, y cuando hay una deuda, ¿cierto?, el acreedor que lo que hace es cobrar. Dígame, ¿a cuánto no le ha pasado que suena el teléfono con un número desconocido? Voy a trabajar mejor, ¿cierto? O suena el número desconocido y dice, voy a una reunión. Porque la deuda, ¿cierto?, debe ser pagada. La deuda debe ser, ¿cierto?, cancelada. Un detalle, fíjese que cuando en los evangelios, en el libro de Mateo, creo que, si es que no me equivoco, cuando el Señor Jesús le enseña a orar a sus discípulos, ¿cierto?, y muestra ahí lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, le dice a sus discípulos, mas perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si usted lee Marcos y Lucas, dice perdona nuestros pecados, ¿cierto? Porque el pecado es deuda. Y lamentablemente usted ese pecado no lo puede, esa deuda, perdón, usted no la puede renegociar. Y no es tan solo que usted diga, ay, no pagué el pecado, me voy al DICOM espiritual. No existe. Usted no puede ir a la superintendencia de insolvencia y decir, me declaro en quiebra. No puede hacerlo. Esa deuda está ahí. Y estaba ahí para todos nosotros. Pero tenemos que darle la importancia a la obra de Cristo. Porque muchas veces, como le digo, vivimos pendientes de lo que podemos tener, de lo que podemos lograr, de nuestra satisfacción personal, y pareciera que la deuda la metimos debajo de la alfombra y no la queremos pagar, o no estamos tan conectados con la obra de Cristo, con el pago que Él hizo. Fíjese lo que hizo el Señor. Voy a terminar de leer esta parte del versículo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros, estando muertos, haga así, respira. Pero fíjese que lejos de Cristo, aunque usted respire, está muerto. Porque estamos muertos en pecados. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, muertos y más encima con todo el pecado encima. ¿Qué hizo Dios?
nos dio vida juntamente con Él. O sea, Él nos tomó y nos metió dentro. Eso es lo que está diciendo el autor. Nos hizo parte de su propia vida. No es que lo hizo por fuera, sino que lo metió en sí mismo. Y le dio la vida que usted no podía tener. Él lo metió dentro de Él para decirle, esta es mi vida, te la doy a ti. Lo voy a volver a repetir porque parece que no me expliqué bien. Usted estaba muerto y lo que hizo Cristo fue tomarlo y decirle, usted no tenía vida, lo voy a meter en mi vida. Y eso es para que nos paremos, saltemos, aplaudamos y demos gritos de júbilo y tanta cosa, porque nadie más lo podía hacer. Y si hoy día nosotros estamos acá viviendo como creyentes, es por la obra que hizo Cristo en nosotros, por esto tan maravilloso que Él nos dio. Y esto debe ser mucho más trascendente en nuestra vida que las filosofías, que las huecas sutilezas, que las tradiciones y que los rudimentos de este mundo. Fíjese lo que hizo Dios por medio de Cristo, perdonándoos algunos, los más feos, aquellos que usted no podía pagar. No, ¿cierto? Dice, perdonándoos, ¿qué dice? Todos. O sea, no quedó ninguno sin pagar. Anulando el acta. O sea, si hubiese algo que a usted le pudieran haber cobrado después, ya iba a quedar inválido. No tenía opción de cobrarse. Porque hasta ese momento era la deuda. Y si había algo ahí, hasta allí fue. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Entonces, perdonó los pecados, anulando el acta. O sea, ya no hay más. No hay forma de que le cobren más. No hay forma de que le puedan imputar más pecados. No hay forma, no hay nada más que se pueda hacer que no sea contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y fíjese que eso no fue no fue todo lo que hizo el Señor. A lo mejor le va a parecer chistoso lo que voy a hacer, pero lo quiero hacer con mucho respeto. Pero ¿sabe lo que hizo? ¿Cierto? Para que usted pueda entenderme esto, dice, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el Señor murió en la cruz y pagó esa acta, y ya no había más pecado ni nada que pudiera ser imputado sobre nuestra vida, lo que hizo fue burlarse, fue avergonzar a Satanás, a sus huestes. Ya no puede hacer nada, quedó avergonzado. El Señor lo exhibió y le dijo, Satanás, no tienes nada que hacer. No tienes parte en esto, no hay forma que lo puedas hacer contra Simón, contra Claudia, contra Pedro. No hay forma. Contra Hernán no hay nada que puedas hacer. Porque yo triunfé. Porque yo triunfé. Porque yo triunfé. Vamos, póngase de pie. Amada iglesia, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Levante sus manos ahí, vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Y si alguno de nosotros ha estado en alguna de estas líneas, que esta sea la oportunidad para postrarnos delante del Señor, nos podamos arrepentir y declarar que solo Él es el Señor. Podamos tener gratitud por su obra, por lo que hizo en mí, lo podamos apreciar, que lo podamos hacer con entendimiento. Señor, le damos tantas gracias, porque su obra es única, Señor, es única. Usted es único. Señor, y como cantábamos al principio, solo usted es digno, solo usted es digno. Señor, y le pedimos perdón si por alguna razón hemos estado equivocados, Señor, esperando algo más del mundo que de lo que usted pueda darnos a nosotros.
Le pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos si es que alguno de nosotros, Señor, se ha inclinado por algún sector político, por algo, Señor, y no hemos entendido nuestra ciudadanía en el reino. Señor, le pedimos perdón si es que la religiosidad, Señor, ha atrapado nuestro corazón y por error, Señor, hemos alejado a muchos de la fe. Le pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Señor, queremos postrar nuestro corazón delante de usted. Queremos inclinarlo, Señor, para reconocerle y adorarle. Y que nuestra vida solamente esté fundada en Cristo. Señor, guarde nuestro corazón, nuestro espíritu para no ser engañados, para que podamos vivir correctamente. Señor, denos sabiduría, entendimiento, que haya luz en la palabra, Señor, que la vida de nuestros pastores sea usada para guiarnos correctamente a Cristo siempre, Señor, como lo han hecho hasta ahora. Vamos, con sus propias palabras, ore al Señor mientras le adoramos y reconocemos su grandeza.